Hola, bienvenidos a MD44. Hoy vamos a viajar juntos a un lugar que se esconde entre las líneas de los textos más antiguos. Nos vamos a sumergir en uno de los misterios más profundos de la teología, una pregunta que susurra la increíble posibilidad de un mundo antes del nuestro. Y esa pregunta es la que da título a nuestro análisis de hoy. ¿Existió una raza antes de Adán? Vamos a descubrir juntos la llamada hipótesis preadámica. Fijaos, esto no es una cuestión moderna, es una danza muy sutil de interpretaciones que lleva siglos intentando descifrar los secretos de un posible mundo anterior al de Adán, el que todos conocemos como el primer hombre. Así que sí, vamos a profundizar en este enigma. La pregunta en esencia es esta. ¿Hubo humanidad antes de Adán? Fijaos qué pregunta tan potente. Es la que desafía, casi todo lo que damos por sentado sobre nuestros orígenes. Ha fascinado y también ha dividido a teólogos y eruditos durante siglos. ¿De verdad comienza todo con Adán? ¿O podría ser que seamos herederos de un linaje muchísimo más antiguo? Vale, ¿y cómo vamos a abordar este misterio? Pues este será nuestro camino. Primero exploraremos los orígenes de esta idea, luego nos meteremos de lleno en la hipótesis preadámica. Buscaremos esas sombras en la historia de Caín que parecen apoyarla, para después, claro, ver qué dicen las propias escrituras al respecto. Hablaremos también de una teoría paralela, la teoría de la brecha, y terminaremos intentando arrojar un poco de luz sobre todas estas sombras. Empecemos por el principio. Y lo primero que hay que dejar claro es que esto no es una idea nueva, ni mucho menos. No es una teoría sacada de Internet. Las sombras de esta hipótesis, por así decirlo, llevan ahí mucho tiempo. Han sido moldeadas por eruditos a lo largo de la historia. Hablamos de personajes que van desde el emperador romano Juliano hasta un teólogo calvinista del que hablaremos mucho hoy, Isaac de la Pereire. Y es en él, en Isaac de la Pereire, en quien nos vamos a centrar, porque su visión es como un tapiz, uno oscuro y complejo, que realmente le dio forma a toda esta teoría. Lo que él propuso no fue solo revolucionario para su época, allá por el siglo XVII, sino que fue considerado profundamente peligroso. Vale, ¿y en qué consistía exactamente su argumento? Pues aquí está el núcleo de todo. Según de la Pereire, no hubo una, sino dos creaciones. Por un lado, la creación de los gentiles, en el sexto día. Y luego, atención, después, en el séptimo día, el día del descanso divino, es cuando emerge Adán, que sería el padre de los judíos. Como se puede imaginar, es una idea que, lo cambia todo. Reconfigura por completo la lectura del Génesis. Pero claro, ¿cómo justificaba esto teológicamente? Pues la clave, para él, estaba en la epístola a los romanos. Su argumento era el siguiente. Los gentiles preadámicos, los de la primera creación, pecaron contra una especie de ley moral natural, algo inherente. Pero el pecado de Adán, ese fue otra historia. Fue infinitamente más grave, porque Adán desobedeció una ley divina, una orden directa y explícita de Dios. Esta distinción, la verdad, crea una dualidad moral fascinante en toda la narrativa. Ahora bien, vamos a la parte más interesante. ¿De dónde se saca este argumento? No es que se lo inventaran sin más, no. Los defensores de esta teoría encontraron lo que ellos consideraban pistas, o mejor dicho, sombras, en el propio texto bíblico. Y concretamente en un lugar muy conocido, la historia de Caín. Pensemos un momento en la historia. Después de matar a Abel, Caín es desterrado. Y justo ahí el texto nos plantea, varios problemas. Problemas que son muy difíciles de explicar si en la tierra solo estaban Adán, Eva y el propio Caín. Primero, ¿de quién tiene miedo? El texto dice que teme que cualquiera que lo encuentre lo mate. ¿Quién es ese cualquiera? Segundo, ¿de dónde saca a su esposa? Y tercero, ¿funda una ciudad? ¿Para quién? ¿Quiénes eran sus habitantes? Para de la Pereire, la respuesta era obvia. Estos detalles solo podían significar que había otra gente, otra raza, coexistiendo con ellos. La verdad es que son preguntas muy potentes. Pero, y aquí viene el giro, por muy intrigantes que sean, las sombras de esta teoría empiezan a desvanecerse en cuanto las confrontamos con otros pasajes. La bonita danza de interpretaciones, de repente, comienza a ser aguas. Y es que aquí es donde la hipótesis choca de frente con la pared. Vamos a verlo punto por punto. Por un lado, la idea de que existían otras razas, choca directamente con que a Adán se le llama el primer hombre. ¿Cómo puede ser el primero si había otros antes? Luego, la idea de una tierra ya habitada se contradice con el propio Génesis, que afirma que no había hombre para labrar la tierra antes de Adán. Y quizá el golpe de gracia es este. Si Eva es la madre de todos los vivientes, de todos, ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿No era ella una viviente? Como vemos, cada contraargumento es una grieta más en los cimientos de esta teoría. Pero la de la Pereire no fue la única idea de este estilo. En paralelo surgió otra muy parecida, la que se conoce como la teoría de la brecha.
Esta también intenta explicar un posible mundo preadámico, pero lo hace de una forma un poco distinta. Proyecta una sombra, digamos, justo al inicio del Génesis, sugiriendo que hay un lapso de tiempo enorme y no contado entre los dos primeros versículos. La narrativa es más o menos así. En Génesis 1:1, Dios crea los cielos y la tierra. Todo perfecto. Luego viene la brecha, un periodo de tiempo que podría ser de millones de años, donde existió esa civilización preadámica que fue destruida. Por eso, en Génesis 1:2, la tierra aparece desordenada y vacía, y a partir de ahí, Dios remodela el mundo en 6 días, culminando con Adán. Suena interesante, ¿verdad? El problema, y es un problema teológico gigantesco, es que esta teoría mete la muerte en el mundo antes del pecado de Adán. Y eso, para la doctrina cristiana, es un imposible porque la muerte es consecuencia directa del pecado de Adán. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. Al examinar estas ideas, al ponerlas bajo la lupa, lo que se revela es su fragilidad. Tanto la hipótesis de Lapeyre como la teoría de la brecha, que son fascinantes, no nos vamos a engañar, acaban siendo consideradas, interpretaciones erróneas desde una perspectiva teológica ortodoxa. Al final, el consenso mayoritario dentro de la teología es que la propia coherencia de las escrituras funciona como un faro. Y la luz de ese faro es la que acaba disipando estas sombras, estas teorías que, aunque atractivas en su misterio, parecen desmoronarse cuando se enfrentan al texto en su conjunto. Pero todo esto nos deja con una reflexión final, que va más allá de esta teoría en concreto, ¿no? El verdadero misterio quizá no es si hubo o no gente antes de Adán. El verdadero misterio es qué parte de lo que creemos saber de la historia antigua está moldeado no por lo que ponen los textos, sino por cómo nosotros, como los seres humanos, elegimos interpretar los silencios que hay entre las líneas. Hay muchísimos misterios como este, esperando en las sombras de la historia a que alguien los explore. Si esta inmersión en el tema ha parecido interesante, el apoyo es lo que nos permite seguir arrojando un poco de luz sobre ellos. Así que si es el caso, ya se sabe, una suscripción, un me gusta, un comentario sobre qué ha llamado más la atención y compartirlo ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta entonces.